Hermanos, buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos de inmediato a orar y dar gracias a Dios por este tiempo que tenemos de congregarnos a través de este medio. Así que les voy a pedir por favor que puedan ustedes inclinar sus rostros ahí donde están y vamos a orar y presentarnos delante de Dios. Oramos. Dios, te damos gracias esta mañana por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, por estar reunidos, Dios, en este lugar para adorar y bendecir tu nombre y también estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, nuestras faltas. Seas tú, Señor, dirigiéndonos, guiándonos, fortaleciéndonos, Señor, a través del consejo de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tengas a bien y tengas misericordia de la situación que estamos viviendo como país. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia y seas tú dándonos favor, especialmente a tu iglesia, Señor. Oramos, Dios, y te rogamos, Padre, que cada día, Señor, podamos entender, Señor, la gran promesa que tú hiciste, Señor, a tus discípulos, Padre, cuando tú dijiste, Señor, que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y a poder, Señor, guardar esa promesa en nuestros corazones, Señor, y serte fiel a ti, Señor, en lo que tú nos has encomendado. Oramos, Señor, esta mañana y presentamos a ti, Señor, todos aquellos hermanos y hermanas que están débiles en la fe, que están, Señor, dudando, Señor, que están, Señor, frágiles tal vez, Señor, en la fe. Te pedimos, Señor, que tú pongas el ánimo, el deseo, la pasión por poder servirte a ti, Señor, y poder seguirte en todo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, revelándote a cada vida y a cada corazón, Señor. Te pedimos, Dios, que manifiestes tu poder en aquellos que están padeciendo enfermedades, aflicciones, pruebas, Señor. Te pedimos que tú afirmes sus corazones, Señor, y más bien nuestras convicciones, Señor. Oramos, Padre, para que tú bendigas a aquellos que están enfermos, Señor. Especialmente oramos por Micael, Señor. Te pedimos por él que tú le fortalezcas, le bendigas, te reveles a su vida, Señor. Oramos también, Señor, por Manolito, Señor, hijo de Anatencio, Señor. Te pedimos por él, Señor, que también te reveles a su vida, manifiestes tu poder en él, Señor, y le fortalezcas, le llenes con tu poder y con tu Espíritu Santo. Te quiero pedir también, Señor, de manera especial, por nuestra hermana Charito, Señor. Te pido por ella, Señor, que le des fortaleza, seas tú sosteniéndole, seas tú hablándole cada día, fortaleciendo su vida, Señor, para poder, Señor, atender a su madre siempre, Señor. Oramos por ella en esta mañana y pedimos, Dios, que te reveles a su vida. Por el hermano Jorge Erices, te pido también por él, Señor, que tú le bendigas, le fortalezcas, bendiga su vida. Por la Anita González también, Señor, oramos por ella, que tú le bendigas también a ella, le fortalezcas, Señor, le sustentes, le guíes, Señor. Te pido por mi madre, que tú la bendigas también grandemente a ella, le fortalezcas, le guardes, le protejas. Por Andrés, Señor, también te pido por él, que tú le bendigas a él, Señor, le desánimo, lo cuides, Señor, en ese trabajo que está realizando en la casa, protégelo, guárdalo. También te quiero presentar, Señor, a Carlos, Señor, Carlos Arneri, Señor, te pido por él, por la situación difícil que está viviendo, Señor, en su casa de trabajo. Te pido, Señor, que tú, Señor, le sustentes a él, Señor, a él, su familia, que tú lo bendigas a él, Señor, le proveas para todas sus necesidades, Señor. También te quiero pedir, Señor, por mis hijas, por cada una de ellas, Señor, por la Evelyn, Señor, por Francisco, por sus hijos, Señor. Tú le bendigas, le fortalezcas, le guíes. Te pido también, Señor, por Arlet, Señor, que tú le bendigas, le des fuerza, le seas tú bendiciendo grandemente, Señor, proveyendo para todas sus necesidades, por mi hija Miriam, que tú le ayudes en su trabajo, Señor, la bendigas grandemente, Señor, en todos sus labores que tiene que realizar en su trabajo, en el ministerio. Dale fuerzas, llénala de tu poder, de tu Espíritu Santo. A mi hija Arlet también, Señor, que la llenes con tu poder, con tu Espíritu Santo, para seguir eh, aprendiendo, siendo fortalecidas y en tu palabra cada día, Señor. Te pido por mi hija Emilia también, Señor, que tú le guardes su corazón, le bendigas a ella,
que ella también, Señor, pueda ser una gran influencia en sus amigas, Señor. Guárdala en su colegio también, Señor. Bendice su corazón cada día. Llénala de tu gracia, de tu amor y cuida su corazón por sobre todas las cosas, Señor. Por Arelí también, Señor, te pido por ella, Señor, que tú le bendigas grandemente su corazón, su vida, Señor. Que cada día, Señor, le sustentes, pongas paz en su corazón. Puedas darle cada día ese deseo y esa pasión por estudiar tu palabra siempre, Señor, que nunca se aleje de ti, sino que se mantenga siempre en unión a ti. Todas mis hijas hermosas, te pido, Padre, que tú le des esa pasión por mantenerse en comunión contigo, aprendiendo más de ti, Señor. Por mi esposa amada, que tú la bendigas grandemente a ella, Señor. Te doy muchas gracias por ella, por la gran labor, Señor, que ella, Señor, ha contribuido, Señor, y ha hecho en nuestro matrimonio, Señor, en nuestras hijas, Señor, en la familia, en el ministerio de damas, Señor, que tú la bendigas cada día, le des sabiduría, fuerza, Señor, y así podamos juntos, Señor, como matrimonio, cumplir la labor la cual tú nos has encomendado, siendo fiel al llamado que tú has puesto en nuestro corazón, sirviéndote a ti por sobre todas las cosas, en este ministerio maravilloso que tú nos has encomendado. Te doy muchas gracias por mi familia, por mi esposa especialmente y por mi familia, por el gran, Señor, sostenimiento que tú me has dado a través de ella, la gran ayuda, Señor, es una ayuda, Señor, incomparable, por mis hermanos, Señor, mis amigos, mis hermanos, Señor, que tú, Señor, has puesto en esta congregación para servir fielmente en tu obra, para enseñar tu palabra, Señor, fielmente, para poder, Señor, estar ahí, Señor, a los pies tuyos, Señor, todos juntos, Señor, recibiendo tu consejo y transmitiendo fielmente tu consejo, especialmente en este tiempo de pandemia, Señor. Bendice sus familias, cada uno de ellos, Señor, especialmente la familia de Cristian, su esposa, sus hijas, Señor, bendíceles grandemente a ellos, Señor, llénalos de tu poder, de tu Espíritu Santo. A Fabián, su esposa, sus hijos, Señor, bendícelo. Ayuda a mis hermanos, Señor. También, Señor, a Carlos Alfaro, su esposa, sus hijos, Señor, a Juan Carlos, a la Fanny, Señor, a sus hijos, bendícelos grandemente, Señor, al hermano, Señor, a Claudio Barahona, Señor, a la Jessica, Señor, a sus hijas, bendíceles grandemente, Señor, a ellos, a Marcelo Miranda, a su esposa, Señor, su casa, Señor, a Segundo Burga, Señor, su esposa, sus hijos, Señor, y así, Señor, a mis hermanos Rodrigo Mendoza, su esposa, sus hijos, Señor. Te pido, Señor, por este grupo de hermanos y hermanas, a Aarón Vera, Señor, con su esposa, con su hija, Señor. A cada uno de ellos bendíceles, Señor. Dale sabiduría, llénalos de tu poder y de tu Espíritu Santo, que nos mantengamos firmes y unidos, mirando, Señor, siempre a ti como ejemplo, por sobre todas las cosas, Señor. Te pido, Señor, también por Francisco Sepúlveda, por la Evelyn, por sus hijos, le llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo, por Francisco Espinosa, por su esposa Beatriz, Señor, por sus hijos, por Carlitos Rodríguez, Señor, por la Camila, Señor, por su pequeña hija, Señor, bendíceles grandemente, Señor. Te ruego también, Señor, que bendigas a María Isabel, a Olaf, Señor, bendícelos, llénalos de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor. Fortalece grandemente sus vidas, fielmente sus vidas, Señor. A Héctor Araya también, Señor, anímale, bendícele, revélate a su vida, dale ese deseo, esa pasión por ti, Señor. A César Cerón, Señor, a Lorena Ramírez, Señor, a mi amigo Jeremías, Señor, bendice sus vidas grandemente, Señor. Únenos, Señor, estamos viviendo en tiempos, en los últimos tiempos, Señor, en donde necesitamos fielmente y fervientemente orar unos por otros, Señor. Señor, te pido, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que estamos sirviendo en tu ministerio, en tu casa, en tu obra, Señor. Fielmente, Señor, te pido por el Tata Lalo, por la Cristina, Señor, por sus hijas, por su casa, Señor. Te pido, Señor, también, Padre, por mis hermanos, Señor, que fielmente se congregan y participan en tu obra, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de ellos, por mi hermano, por la Tatiana, Señor. Te pido por ella, Señor, por su esposo, por sus hijos, Señor.
Y así, Señor, por todos los que servimos fielmente en tu ministerio, por la Bertita, Señor, que tú la bendigas, le fortalezcas, por la Carolina Inostroza, Señor, por la Paola, por la Ailín, Señor, por Fernando Bravo, Señor, por Samuel, por Simón, Señor. Y así, Señor, por Molière, Señor. Bendice a mi hermano, Señor, y a cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos sirviendo fielmente, Señor, en tu obra, en tu ministerio. Capacítanos, enséñanos, instrúyenos, llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo. Te ruego por todos los pastores, Señor, que tú has levantado, Señor, en este país para enseñar fielmente tu palabra, Señor. Que podamos mantenernos firmes, cumpliendo tu ministerio, el ministerio que tú nos has encomendado, de enseñar, instruir, de poder, Señor, transmitir la enseñanza fiel de tu palabra. Te quiero presentar, Señor, especialmente por al pastor Javier Peña, la pérdida que tuvo, Señor, de fallecimiento de su madre, Señor. Consuela su corazón, Señor. Consuela su corazón, consuela su vida. Dale ánimo, Señor, fortaleza. Dale esa esperanza que solamente los creyentes tenemos, Señor, de que algún día nos vamos a ver en la eternidad junto a nuestros seres queridos, a quienes se nos han adelantado. Oramos, Señor, y pedimos tu bendición en esta mañana. Que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, nos llene de tu poder y de tu gracia, de tu amor, Señor. Te quiero rogar también, Señor, por Jorge Canto, por la Florcita, Señor, que tú les bendigas a ellos, Señor, bendice su matrimonio, bendice a cada uno de sus hijos, Señor. Al Jorge Canto, Señor, Bustamante, donde se encuentre, Señor, donde esté, guárdalo, protégelo, cuídalo, Señor. Redarguye su conciencia, habla su corazón siempre, Señor. A Juan Pablo Canto también, Señor, con su esposa y sus hijos. Bendícelo, Señor. Habla su corazón, Señor. Muestra, Señor, revélate a él, Señor, y a su familia, Señor. Te ruego también, Señor, por el Cristian, por su esposa, sus hijas, Señor. Y así, por todos mis hermanos que tú pones en mi mente en esta hora, y por cada uno, Señor, que tú bendigas tu iglesia, tu congregación. Oramos, Señor, nos encomendamos a ti, y rogamos, Dios, que tú bendigas nuestra vida y nuestros corazones. Y no quiero dejar pasar, Señor, también orar por Claudio Rojas, por Alejandra, por el Chino, Señor, por Osvaldo, por su esposa, Señor, también. Y así, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que tú les bendigas, Señor. Por tanta gente, Señor, que tú pones a servir fielmente en tu casa, en tu obra, Señor. Ayúdanos a ser fiel a ti, Señor, y orar unos por otros. A cuidarnos, Señor. A mantenernos siempre en oración, Señor, y en comunión contigo, Señor. Presentamos a nuestros hermanos que están enfermos, que están padeciendo necesidades, Señor. Que tú, Señor, te reveles a sus vidas, Señor. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, Señor, y hermanas, Señor. Te pido, Señor, por Raúl, por la Feña, Señor, por la Patricia Báez, por Patito Gavilán, Señor, la Rosa Báez, sus hijos, Señor. Te pido por ellos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Bendíceles y guárdales. Cuida sus corazones por sobre todas las cosas, Señor, de malas influencias, de malas conversaciones, Señor. Que podamos estar firmes, Señor. Que nada ni nadie nos desanime, sino que podamos, Señor, tener el suficiente carácter espiritual que viene de ti, Señor, para poder discernir, Señor, y evaluar, Señor, muchas veces amistades nocivas y malas influencias, Señor, que no producen, Señor, el ánimo de poder estar en comunión contigo, sino más bien esas malas influencias y malas conversaciones nos apartan de ti, Señor. Oramos, Señor, y rogamos que guarden nuestros corazones especialmente en este tiempo para mantenernos firmes en comunión contigo, Señor. Te rogamos, Señor, y pedimos, Dios mío, tu bendición, Señor, sobre cada hermano y hermana en este día, Señor. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos míos, un cariñoso saludo a mi hermano Cristian González, a John Molinet, también que aparece aquí, Bertita, Camila Rodríguez, a todos un cariñoso saludo. Y vamos entonces de inmediato a mirar Jueces capítulo 20. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Jueces, en el capítulo 20. Jueces capítulo 20. Vamos a estudiar esta mañana, esta primera parte de este capítulo muy largo. Ya estamos llegando al final de este libro de Jueces.
donde vamos a mirar aquí que en estos últimos capítulos el escritor habla acerca de la condición pecaminosa, corrupta que se llama Israel, el pueblo de Dios. Increíble poder observar esto, hermanos, que una nación, un pueblo que habiendo sido testigo del amor de Dios, quien los liberó con mano poderosa de Egipto, quien los protegió y los sustentó milagrosamente en su peregrinaje por el desierto, quien los hace entrar, dice, con mano poderosa a la tierra prometida, repartiendo el territorio a cada una de las tribus de Israel. Aún así, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que este pueblo rechaza a Dios y rechaza el gobierno de Dios sobre sus vidas. Increíble, hermano. Uno cuando estudia la Biblia en detalle se da cuenta de todo este tipo de cosas y uno dice, qué terrible, ¿cómo no se pueden dar cuenta? Pero hermano, un momentito. Lo que sucede aquí es que toda la vida de Israel, todas las actitudes, acciones, buenas o malas del pueblo de Israel, representa al creyente, representa nuestra vida en este tiempo. Y es una reflexión que nosotros tenemos que también hacer a nuestra vida en este día, a medida que vamos estudiando en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, lo que podemos ver aquí en el gobierno de Israel, el grave problema o uno de los mayores principales responsables de que el pueblo de Israel estuviera lejos de la voluntad de Dios fueron sus mayores responsables, sus líderes, los líderes a quienes Dios había puesto para guiar al pueblo. Así que ellos fueron los mayores responsables de guiar en cierta manera o influenciar al pueblo a que cada uno hiciera lo que bien le pareciera. Entonces, nosotros miramos y vemos aquí que después, poniendo en contexto aquí la historia que vamos a mirar, después que el pueblo de Gabá abusan, hombres del pueblo de Gabá, dice, abusaron de la mujer, de la concubina del levita que aparece aquí. Este hombre, dice la escritura aquí, nosotros lo vemos que este hombre descuartiza, dice, a la mujer y cada una de sus partes, dice, de esta mujer la envía a cada una de las tribus de Israel para incentivar a la guerra y la venganza. Pero vamos a mirar aquí en Jueces capítulo 20, versículo 1, vamos a ver aquí que cuando llaman a declarar a este levita ante el liderazgo del pueblo de Israel, cuando lo llaman a declarar, vamos a ver aquí que este levita no cuenta toda la verdad, cuenta solo parte de la verdad. Y ustedes saben, hermanos, que una verdad a medias es una mentira absoluta. Una verdad a medias es una mentira absoluta. Y vamos a mirar aquí claramente lo que dice. Leamos, Jueces capítulo 20, versículo 1, dice así. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. O sea, ¿qué sucede aquí entonces? Todo el pueblo de Israel, dice, se reunió e hicieron ellos causa común con la tragedia terrible que le sucedió a este levita. Dice que todo el pueblo se reunió, y me llama la atención porque todo el pueblo se reunió como un solo hombre. En este lugar simbólico, en el lugar de Mizpa. El lugar de Mizpa, recuerden ustedes que era un lugar donde Labán y Jacob en el Antiguo Testamento hicieron un pacto. También en el lugar de Mizpa se reunió también un juez, Jefté. ¿Se acuerdan? Se reunió Jefté cuando los ancianos van a buscar a Jefté para que sea líder y le ayude a liberar la batalla ante los enemigos. Entonces Jefté se reúne también en Mizpa y hacen un compromiso, un pacto con los ancianos de Israel ante Dios. Entonces aquí una vez más aparece este lugar de reunión Mizpa, donde se reúnen las tribus de Israel. Y se reúnen todas las tribus de Israel, excepto la tribu de Benjamín, porque en la tribu de Benjamín estaban estos perversos, estos hombres malvados que
que cometieron esta tragedia, este asesinato a la concubina del levita. Entonces no llaman a la tribu de Benjamín, sino que la dejan fuera. Aunque la tribu de Benjamín igual supo de esta reunión que hacen en Mizpa, porque Mizpa se hallaba dentro del territorio donde se encontraba la tribu de Benjamín. Entonces igual supo de lo que se estaba realizando ahí en ese lugar. Entonces aquí nosotros, en esta primera parte, podemos nosotros observar dos reacciones importantes que tuvo el pueblo de Israel al tener conocimiento de esta tragedia, de este asesinato, de esta perversión que estos hombres de Gabá hacen contra la concubina del levita. Número uno, que este hecho tocó profundamente, dice, el corazón, la conciencia del pueblo de Israel. Ahora, fíjense ustedes que cuando el levita envía todas las partes del cuerpo, ¿no es cierto?, de esta mujer terrible, la reacción inmediata de todo el pueblo de Israel, en capítulo 19, en el versículo 30, la reacción de todo el pueblo de Israel frente a esta tragedia, a este horror, es la siguiente, dice, y todo el que veía aquello, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. Yo me quiero tomar de esas palabras porque resulta que esto removió la conciencia del pueblo de Israel. Tocó profundamente la conciencia del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, y se reúnen en Mizpa para ver qué podían hacer y escuchar el relato de primera fuente del levita. Ahora, por supuesto, como número uno, esto toca fuertemente la conciencia. Es exactamente lo mismo, hermanos míos, que está sucediendo hoy día. Hoy día nosotros no podemos entender ni concebir cómo creyentes o que se dicen ser creyentes están a favor, y lo digo con todas sus letras, hermano, están a favor del aborto, están a favor de matrimonios lejos de la institución de Dios, es decir, matrimonios homosexuales, están a favor de sacar a Dios de sus vidas, están a favor de rechazar a Dios, están a favor de callar a la iglesia, pero se dicen ser creyentes. Ahora, estos creyentes, entre comillas, que están a favor de todo este tipo de cosas, hermano, uno puede ver y uno puede decir a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, uno puede decir, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo personas que se dicen ser creyentes están a favor de todo este tipo de leyes que van contra los mandamientos y los mandamientos de Dios? La verdad es que eso es inconcebible. Y cuando vemos horrores, y cuando vemos tragedias, y cuando vemos este tipo de reacción, en donde personas ignorantes están a favor de este tipo de cosas que van contra Dios, contra la moral de Dios, la ética, las buenas costumbres que Dios enseña en su palabra, cuando vemos que este tipo de personas se llama cristianos, se dicen ser cristianos, uno dice, la verdad es que no podemos entender, no podemos mirar, no podemos ver, pero esa es la condición. Esa es la condición, y cuando vemos horrores, eso mueve nuestra conciencia, y ese es el punto que los quiero llevar. Remueve nuestra conciencia, remueve nuestra condición delante de Dios, como el pueblo de Israel, al mirar esta vileza, al mirar esta tragedia, este horror que se cometió contra esta mujer. Esto llevó a reunirse al pueblo como un solo hombre. Y número dos, la segunda reacción que provocó esta tragedia en el pueblo de Israel, no solo tocar su conciencia, sino también esto provocó una acción. No solamente un horror frente a la tragedia, no solamente una expectación ante la tragedia, un impacto en su conciencia, sino que en segundo lugar lo llevó al pueblo de Israel a tomar una acción, a accionar. Entonces, esto también, hermanos, como enseñanza prioritaria en nuestras vidas en esta mañana, cuando tú ves tragedias terribles que están sucediendo en el mundo, cuando vivimos muchas veces y vemos situaciones que son difíciles, complicadas en el mundo, esto, número uno, debe hacer despertar nuestra conciencia.
debe hacer despertar nuestra conciencia, recordando que Dios es justo, que Dios es soberano. Y número dos, nos debe llevar esto a una acción. Ahora, cuando hablo de acción, ¿a qué me refiero? Acción, una acción espiritual, hermanos. Una acción espiritual, no solamente a hacer las cosas en forma práctica o de ir físicamente, sino que esto nos debe llevar a recordar espiritualmente, a reconocer cuál es mi condición delante de Dios, y esto me debe llevar a orar. Primero, hermanos, reconocer nuestro pecado delante de Dios. Dios mío, yo y mi pueblo hemos pecado. Reconocer que nosotros no estamos ajenos, nosotros también estamos involucrados, y reconocer delante de Dios que hemos pecado. Y esto me trae a la memoria también una oración que hace Nehemías. Nehemías, el reconstructor de los muros de Jerusalén. Nehemías, cuando vio a la nación de Jerusalén, a sus hermanos, a su pueblo, que estaban en gran afrenta, en gran dolor, en gran riesgo y peligro de muerte, con los muros de Israel, los muros de Jerusalén destruidos, Nehemías hace una gran oración a Dios, y dentro de esa oración él dice: Dios mío, dice, yo y mi pueblo, yo y tu pueblo, perdón, hemos pecado, hemos cometido pecado. Ahora, note esto, hermanos, Nehemías no tenía arte ni parte en ese pecado. Nehemías simplemente estaba pagando la consecuencia, pero él se involucró, ese es el punto. Yo y tu pueblo, dice Nehemías en su oración a Dios, yo y tu pueblo hemos pecado. Perdónanos de nuestros pecados, perdónanos de nuestras faltas. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es pedir, primero, ya que nos hemos sentido impactados por las cosas que estamos viendo constantemente y diariamente en el mundo, en la sociedad, en nuestro país específicamente, hermanos, aparte de impactarnos, no debemos solamente quedarnos en ese impacto. Hermanos, debemos ser movidos a oración, a pedir perdón a Dios y reconocer que hemos pecado delante de Dios. Número dos, debemos humillarnos delante de Dios, arrepentidos, y que tenga misericordia con dolor y pasión. Mire, estudiando el libro de Santiago, a mí me llamó mucho la atención y tocó profundamente mi corazón la historia del libro de Santiago, el autor, el escritor de esa carta. Santiago fue el hermano de Jesús, fue el primer discípulo, fue uno de los obispos de la iglesia en Jerusalén, fue un escritor de la carta que lleva su nombre. Jacobus era su nombre original, Santiago, y dice que él era conocido por sus rodillas. Dice, sus rodillas, le tenían este sobrenombre, sus rodillas eran como rodillas de camello. ¿Por qué le llamaban así? Porque sus rodillas estaban llenas de callos, de callosidades, de dureza. ¿Y por qué razón? Porque él, todo el tiempo de su ministerio, él lo pasaba orando de rodillas a Dios. Hermanos, nosotros cuando hablamos de humillarnos delante de Dios arrepentido, debemos nosotros orar a Dios especialmente por nuestro país, especialmente por nuestra nación, orar por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por los pastores que están enseñando fielmente la palabra de Dios y que se mantienen en el ministerio, por los que hemos sido llamados a cumplir la labor de Dios, mantenernos firmes en la labor que Dios nos ha encomendado. Y esto nos va a traer persecución, esto nos va a traer aflicción de muchos frentes, pero debemos estar firmes, orando unos por otros. Pero debemos humillarnos delante de Dios. Primero, reconocer nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Segundo, humillarnos delante de Dios, arrepentidos de todos nuestros pecados. Y tercero, hermanos, también es muy importante recibir la instrucción de Dios a nuestras vidas. Porque hay personas que creen que al reconocer su pecado delante de Dios, sí, yo sé que hemos pecado, todos hemos pecado, y segundo, y humillarnos delante de Dios, sí, la verdad es que yo me arrepiento de mis pecados, le pido perdón a Dios. No hacen lo tercero. ¿Qué es lo tercero? Inmediatamente esas personas asumen y dicen, Dios está conmigo porque me arrepentí de mi pecado, porque le pedí perdón a Dios, entonces supongo que Dios está conmigo. No, hermanos míos, no es así, sino que la tercera opción muy importante es esperar recibir instrucción de parte de Dios. Recibir instrucción, guía de parte de Dios. ¿Y dónde Dios nos va a guiar? ¿De qué manera Dios nos va a guiar? Aquí a través de su palabra. Aquí a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso, hermanos míos, en esta iglesia
en esta congregación nosotros le damos prioridad a la enseñanza de la palabra de Dios. En cuanto los días miércoles, los días domingos, los días de semana con las damas, los días sábados en los jóvenes, la enseñanza de la palabra de Dios en los músicos, los días viernes, la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la prioridad fundamental, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque es la palabra de Dios y porque la palabra de Dios provoca fe en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos da instrucción de cómo debemos proceder, de qué es lo que debemos hacer, cuándo debemos hablar, cuándo no debemos hablar, que debemos tener cuidado. La palabra de Dios prioritariamente debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es importante recibir la instrucción de la palabra de Dios. Ahora, hermanos míos, los quiero llevar a este hecho práctico. Dudo, hermanos míos, perdónenme que sea tan honesto, pero dudo, ¿sí?, de aquellas personas que dicen, no, hoy día no me voy a conectar, porque yo tengo mi relación personal con Dios. Hoy día no me voy a congregar porque yo igual tengo mi relación personal con Dios. Hermanos míos, tengo muchas dudas que eso suceda. Y seamos honestos, hermanos. Seamos honestos. Seamos honestos con nosotros mismos, hermanos. Debemos mantenernos firmes en la enseñanza, en la congregación, fielmente, hermanos. Fielmente. Los domingos, los miércoles, los días de semana, los que pueden. Mantenerse firme en la enseñanza, porque Dios está preparando a su iglesia. El Señor está instruyendo a su iglesia. El Señor está hablando a su iglesia. El Señor está preparando a su iglesia, porque el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Por eso, hermanos, mantengan ese ejercicio de poder congregarse. El pueblo de Israel se congregaron como un solo hombre, pero para hacer una causa común, para cobrar venganza. Pero no consultaron a Dios. El grave error que hizo el pueblo de Israel aquí, en esta junta, fue, se unieron, porque vieron algo injusto. Se unieron en el lugar de Dios, en el lugar de Mizpa, donde la presencia de Dios se suponía estaba ahí, en un lugar simbólico. Pero no consultaron a Dios lo que debían hacer. No consultaron a Dios lo que debían hacer. Así también hay gente que piensa que por reunirse, que por estar en comunión, sin mirar personalmente la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y recibir la instrucción de Dios, asumen que Dios está con cada uno. Y eso no es así, hermano. Porque la relación personal con Dios es, bien digo, repetitivamente, personal, individual. Individual. La comunión personal con Dios es individual, manteniéndonos perseverantes, constantes, porque si bien es cierto no nos vemos físicamente, pero estamos unidos como un solo hombre, escuchando atentamente la enseñanza de Dios, la instrucción de Dios. Sigamos leyendo. Jueces capítulo 20, versículo 3, dice así: y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Porque recuerden ustedes que los hijos de Benjamín no fueron convocados a esta reunión, pero oyeron que se reunieron en Mizpa. Sigamos leyendo. Y dijeron los hijos de Israel, decid, ¿cómo fue esta maldad? Aquí están entrevistando al levita. Versículo 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10.000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Primera cosa que nosotros podemos observar aquí, que el escritor destaca y señala y observa que el pueblo se unió como un solo hombre.
para aplicar la justicia según ellos creían, como un solo hombre. Y aquí la consulta o la dirección de Dios no aparece en ninguna parte. Ahora, otro detalle importante es que llaman al levita a declarar, porque Israel quería escuchar la versión de los hechos narrados por este hombre para así tomar una determinación. En segundo lugar, la narración de este levita, como decía anteriormente, no contó toda la verdad y como fueron los hechos real, no fue sincero. Porque él dice, número uno, él dice que se levantaron contra él los de Gabá, mentira. Porque él dice que se levantaron contra él los de Gabá porque querían matarlo, dice. Y eso fue una mentira, no fue así como sucedió. Sino que fueron un grupo de hombres, no todo el pueblo, sino un grupo de hombres pervertidos que llegó a la casa y querían violentarlo a él. Así fueron las cosas. No fue todo el pueblo, pero aquí está él aprovechándose un poco de la situación. Número 2. Dice que humillaron, dice, a su concubina, siendo que por salvar su propio pellejo, este levita, dice, entregó a su concubina a estos hombres pervertidos. O sea, no fue aquí el hecho de que estos hombres llegaron y arremetieron contra la mujer personalmente, sino que el levita fue quien entregó a esta mujer. Pero aquí no está contando toda la verdad. No está siendo honesto porque él detrás tiene un fin. Él detrás quiere manipular. Él detrás quiere que se le cobre venganza. Y él está llevando a todo un pueblo. Es lo que está haciendo aquí este hombre. Otro detalle que nosotros vemos aquí en este relato es que dice que la concubina, dice, estaba a la puerta, dice. Y que el levita, dice, le habló. Y que el levita la puso en el asno, dice, sobre el asno, y después la descuartizó. O sea, que la halló muerta, y eso no fue tampoco de esa manera, sino que vemos nosotros aquí que el levita, hay algunos comentaristas bíblicos que señalan y que dicen que la concubina cuando estaba a la puerta posiblemente no haya sido muerta, sino que o murió en camino a la casa del levita o murió cuando el levita la descuartizó. Puede ser. Pero como haya sido la observación o el comentario, el punto es que el levita no contó toda la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Simple, pues hermano. De reconocer que él era el directamente responsable de esta tragedia. Él era el responsable de esta tragedia. Entonces, después que el levita da la versión de sus hechos, de acuerdo a lo que él cree, manipulando, omitiendo la verdad, entonces, ¿qué hace? En segundo lugar, ya él cuando da su declaración, incita al pueblo de Israel, el versículo 7, diciendo, he aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. O sea, más encima les exige en cierta manera al consejo del pueblo de Israel que de acuerdo a su declaración falsa, no clara, no sincera, no honesta, que ellos tomen determinación. Ahora, ¿cuál fue el pueblo después de escuchar esta versión? Una versión de los hechos. Toma la determinación, versículo 8. Entonces todo el pueblo como un solo hombre, y otra vez en unidad, como un solo hombre, dice, se levantó, reaccionaron y dijeron, se envalentonaron todos, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Note esta frase, por favor. Esto es lo que vamos a hacer. Momento. Este es un detalle importante. Porque miren, se unieron frente a una situación común que nunca habían visto jamás. Número 2, escuchan el relato medio acomodado, no real, no verdadero, y toman una determinación. Pero hermanos míos, ¿dónde se juntaron? Todo el pueblo de Israel, ¿en qué lugar se juntaron? En Mizpa.
un lugar simbólico en donde se suponía que ellos iban a hacer un trato, ellos iban a esperar el consejo de Dios. Pero aquí no están ellos determinando lo que Dios dice. Ellos sobre la misma, ellos están tomando una decisión. Y ellos están diciendo, esto es lo que ahora haremos a Gabá. Entonces aquí no involucran a Dios, pero hacen las cosas religiosamente como ellos creen. Se reúnen como un solo hombre, como ellos piensan, porque tienen que estar unidos. Toman una determinación como ellos creen y se suponen que Dios, o sea, están decidiendo por Dios y no están escuchando a Dios. Entonces, y toman la determinación y el pueblo se une y se organizan de tal manera, para ellos aquí, según lo que vemos estos versículos, van a buscar víveres, porque si la batalla se alarga, digamos, en tiempo, entonces ellos tenían que estar también sustentados por víveres, así que hacen turnos y se organizan para ir en contra de esto. Y cometieron otro error, el mismo error que habían cometido años anteriores. ¿Cuál fue el error que ellos cometieron y siguen cometiendo? ¿Cuál fue el error? No consultaron a Dios, sino que ellos decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Hermanos míos, ¿cuántas veces nosotros nos reunimos en un lugar como este, como en Mizpa? Aparentemente estamos juntos, porque tenemos frente a nosotros una causa común. Nos organizamos y nos preparamos para poder enfrentar esta causa común. Y muchas veces, y asumimos y pensamos que Dios está a favor nuestro. Y asumimos y obviamos que Dios está aprobando nuestra acción. Entonces, como asumimos eso, no le preguntamos su opinión. ¿A quién? A Dios. Y tomamos decisiones según nosotros nos parece, según nosotros creemos, según nuestra propia opinión. Somos sabios, como dice el libro de Proverbios, en nuestra propia opinión. Y decidimos según lo que nosotros pensamos, nuestra propia opinión. Y resulta, como vamos a mirar aquí, y no consultamos a Dios. ¿En cuanto a qué, por ejemplo? Quiero ser más específico en esto. ¿En cuanto a qué, por ejemplo? En las relaciones. En las relaciones ya sea no solo matrimonial, de noviazgo, no quiero tomar solamente ese ejemplo, eso es obvio, sino que en las relaciones, hermanos míos, de amistad. No, pero ¿qué más da si al final somos amigos de años y sí, tiene sus fallas y tiene sus cosas, pero al final si conversamos de muchas cosas, pero eso no influencia mi vida. Entonces, no consultamos a Dios. ¿Y qué dice Dios frente a ese tipo de relaciones? ¿Qué dice Dios frente a esas, para ser más específico, frente a esas conversaciones nocivas, sutiles, que llevan un poco de levadura, que leuda toda la masa, dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? No erréis. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué dice? Las buenas costumbres. Pero nosotros no pensamos en eso. Nosotros creemos, como la nación de Israel, ser más justos que Dios. Entonces, como nosotros aplicamos en todo lo que Dios demanda, reunimos en un lugar, estamos juntos, entonces, obvio, Dios está con nosotros. Momento, vamos a mirar aquí a través de esta historia que Dios no aprueba el pecado, que Dios no aprueba las malas conversaciones, que Dios no aprueba el chisme, que Dios no aprueba la mala intención, que Dios no aprueba la envidia, que Dios no aprueba la ambición. Por más que te juntes, por más que te congregues, por más que estés en la actividad misma de la enseñanza, de la práctica, de la lectura, de la meditación, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un verdadero dolor y vergüenza por el pecado, si no hay una verdadera confesión real, honesta, verdadera delante de Dios de nuestros pecados, como lo hizo Nehemías en su oración, entonces, hermanos míos, va a ser lo mismo que el pueblo de Israel. No va a servir absolutamente de nada. Y es más, si no hay una verdadera conversión,
lo que estamos viviendo es una simple religión y la religión nos salva. Así que, hermanos míos, no te sirve de nada meditar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, orar fervientemente, constantemente, congregarte constantemente si en tu corazón todavía hay envidia, si en tu corazón todavía hay ambición, si en tu corazón todavía hay carnalidad, si en tu corazón todavía hay pecado no confesado delante de Dios, si en tu corazón todavía hay rumor en contra del prójimo, si en tu corazón todavía eres ligero de lengua, por decirlo de alguna manera, hablando perversidades, maldiciones y muchas otras cosas, hermano mío. Si en tu corazón no hay un verdadero arrepentimiento, todo lo que tú hagas, entre comillas, para Dios no sirve absolutamente de nada y Dios no aprueba el pecado. Sigamos leyendo, mira lo que sigue sucediendo con la nación de Israel. Versículo 12, capítulo 20 de Jueces, dice: y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal. Subraye esto, por favor, para que quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. ¿Qué sucede aquí? Sucede que la tribu de Israel, ya después que tomaron la determinación de ir contra la ciudad de Gabá, donde se encontraban estos hombres, aplican en cierta manera, no quiero ser incisivo, pero que usted me entienda, aplican los derechos humanos. ¿En qué sentido? En que mandan a unos hombres, a unos varones por toda la tribu de Benjamín, anunciando y diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. ¿Qué maldad es esta? ¿Qué es lo que hicieron? Ustedes saben quiénes los que cometieron esta perversidad, porque como dice el dicho, pueblo chico dice, infierno grande, y todos saben lo que sucede. Así que estos hombres dicen a la nación, al pueblo de Gabá: identifiquen a aquellos hombres, hablen a aquellos hombres, saquen a aquellos hombres. ¿Para qué? Para que le apliquemos la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. ¿Qué decía la ley de Dios? Miremos lo que decía, por favor, la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 13. Porque aquí ellos están aplicando la ley de Dios, pero la ley de Dios de acuerdo a lo que ellos piensan. No toda la ley de Dios, sino parte de la ley de Dios. Mira lo que decía frente a estos casos la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 13, versículo 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que nosotros no conociste, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Eso decía la ley de Jehová. En resumidas cuentas, se reúne todo el pueblo de Israel y le dicen: tenemos que aplicar la ley de Dios. Un momentito, si va a aplicar la ley de Dios el pueblo de Israel, entonces aplíquela primero sobre ellos mismos.
Porque aquí la primera cosa que dice aquí la ley de Dios es que si han salido del medio de ti, dice, de la nación de Israel, hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta de tal abominación en medio. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no hizo esto, sino que al contrario, el pueblo de Israel se dejó llevar, como hemos visto en los capítulos anteriores. El pueblo de Israel, el caso significativo y puntual de Micaía, el pueblo de Israel sí hacía ídolos y adoraba a los ídolos y rechazó a Dios, el gobierno de Dios, y cada uno hacía lo que bien le parecía, siguiendo su propia voluntad. Si fuera así, entonces si se aplicara la ley, entonces ellos eran los primeros quienes debían morir. Pero aquí ellos, como les tocó algo fuerte, algo que nunca habían visto, una tragedia terrible, entonces aquí ellos se ponen medio santurrones, por decirlo de alguna manera, y dicen, no, esto tienen que aplicar la ley de Dios aquí. Aquí tenemos que nosotros aplicar la ley de Dios, hermano. Como primera cosa, ¿cuántas veces nosotros juzgamos? ¿Cuántas veces nosotros declaramos y hacemos juicio contra cómo se debiera hacer, cómo debiera comportarse tal persona, lo que debiera hacer tal persona, la disciplina que debiera tener tal persona, siendo que nosotros estamos en peor condiciones? Hermanos, debemos nosotros ser conscientes. Y quiero volver a tomar el ejemplo de Nehemías. Nehemías fue un hombre que se involucró en algo que no tenía arte ni parte, pero él se involucró, porque él sintió dolor por sus hermanos en la condición en que se encontraban sus hermanos. ¿Sientes tu dolor? ¿Sientes tú ese dolor, esa vergüenza por el pecado de otros, es decir, por la condición de otros? ¿Te duele tu corazón cuando hay personas que están en pecado? ¿O eres ligero para juzgar? ¿O eres fácil para juzgar? Ah, pero este está así por esto. Ah, no, pues si este acá, pues no, sí. Hermanos míos, debemos buscar a Dios hoy día de manera personal para erradicar el pecado de la iglesia del Señor. Si bien es cierto, estos hombres corruptos que estaban en Gabá habían cometido esta perversión, ellos eran como un tumor cancerígeno y que debía ser extirpado de raíz, porque si no iba a contaminar todo el cuerpo, o si no iba a contaminar toda la nación en este caso puntual. Así que la ley de Dios era muy clara en este sentido. El culpable debía ser castigado y debía ser muerto. ¿Por qué? ¿Para qué? Para no perjudicar, dice, a todo el pueblo de Israel. Para no perjudicar a todo el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios promulgó leyes tales como, por ejemplo, para el cuidado de la familia. Por ejemplo, el hijo rebelde lo llevaban fuera de la ciudad y lo apedreaban. ¿A quién? Al hijo rebelde. Al hijo insolente lo tomaban, lo apedreaban, lo que dice la ley del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21:18. Ahí aparece textualmente. ¿Para qué? Para quitar el mal sobre el pueblo. Si el hombre había adulterado, la ley decía, ambos eran sacados fuera de la ciudad, morían apedreados. ¿Por qué? Para quitar el mal sobre el pueblo de Israel. Si habían ellos robado, habían cometido una injusticia, entonces corrían la misma sentencia, morían. ¿Para qué? Para quitar el mal sobre el pueblo de Israel. Así que Israel tenía aquí en este caso puntual, aplicar la ley. Ellos aplicaban la ley en forma parcial, pero aplicaban la ley en forma injusta, pero ellos aplicaban la ley para sacar a estos hombres de la tribu de Benjamín, para que el mal no recayera sobre ellos. A ver, un momentito. E insisto en esto. Si vamos a aplicar la ley de Dios, entonces la ley de Dios se aplica primero en mi corazón, en mi vida. La palabra de Dios primero sondea mi corazón y mi vida. Y debo, en segundo lugar, mantenerme fielmente a lo que dice la palabra de Dios sin juzgar ni condenar. Dios no llamó a la iglesia como juez. Dios llamó a la iglesia para albergar y cobijar a todo el que, arrepentido de sus pecados, viene a Cristo. Y la iglesia le provoca ese amor.
Pero también ese amor va también ligado a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ser disciplinado, a ser enseñado, a ser instruido, a ser edificado, a ser corregido. ¿Quién lo corrige? ¿La iglesia? No, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos disciplina. ¿Quién? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando nos disciplina y nos corrige y nos instruye, la disciplina, como dice aquí textualmente, para nadie es causa de gozo, pero trae frutos apacibles de justicia. Pero hay hombres y mujeres que, como estos hijos de Israel, hombres y mujeres que se creen más justos que Dios y no aplican la enseñanza de la palabra de Dios, tales como, por ejemplo, no aplican la instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios para corregir y enseñar a sus hijos. Y hoy día tenemos perversos, desobedientes, altaneros, sin respeto, sin responsabilidad hacia los mayores, no les interesa, viviendo en una sociedad completamente corrupta. Pero los padres sirven a Dios, los padres se congregan en Mizpa. Los padres están haciendo y congregándose en la iglesia del Señor, pero sus casas son un completo desorden. No hay ni siquiera interés porque los hijos estudien la palabra de Dios, ni se conecten, ni vean lo bueno, lo sano, lo que edifica, lo que marca el corazón del hombre, lo que marca el corazón del creyente. No dedican tiempo con sus hijos. Hermanos míos, no les interesa que sus hijos se conecten, por ejemplo, a los estudios bíblicos o a las clases de los niños, que se enseña la palabra de Dios. Pero sí, si están ocupados, le pasan el celular para que se entretenga en cualquier cosa. Esos detalles, hermanos míos, esos cambios tienen que ser radicales. Tienen que ser radicales y tenemos que pedir perdón a Dios para extirpar, dice, el mal sobre el pueblo de Dios. La Biblia dice, hermanos, en Deuteronomio, una de las leyes, también Deuteronomio 17:12, dice: el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. El levita aquí está dando una media verdad. ¿Ante quién? Ante el liderazgo de Israel. Y una media verdad usted sabe que es mentira. Y aquí dice claramente aquí, que ese hombre que está diciendo una mentira frente a la autoridad que Dios puso, debe morir irremisiblemente. Si bien es cierto, estamos viviendo en tiempo de gracia. Si bien es cierto, hoy día en Cristo han sido perdonados todos nuestros pecados. Si bien es cierto, hoy día tal vez la iglesia del Señor se encuentra en la misma condición que el pueblo de Israel, a diferencia que hoy día nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, confiadamente, porque la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario provocó justamente este medio para acercarnos a Él, voluntariamente en cualquier momento, a diferencia de en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, como tenemos ahora esa facilidad de poder acercarnos, venir confiadamente al trono de la gracia arrepentido, lo que menos hacemos hoy día es algo que tú tienes que reflexionar y tú tienes que meditar en tu corazón. Es lo que menos hacemos, hermano. Hacemos otras cosas de apariencia, físicamente, pero no nos acercamos a Dios de corazón para servir a Dios de corazón. Y eso es peligroso, hermano. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Nos interesa más la apariencia entre nosotros, nos interesa más la condición, nos interesa, para ser más directo, la opinión que tengamos entre nosotros mismos como buenos cristianos. Eso nos interesa, y la aprobación entre nosotros, más que la opinión que tiene Dios de nosotros. Y estar seguros si Dios nos aprueba o no nos aprueba, hermano, porque Dios mira nuestro corazón. Eso no nos importa, hermano. Debemos cambiar de opinión, debemos cambiar de estrategia, debemos cambiar de situación. Debe importarnos más cuál es la opinión que Dios tiene de mí, si soy aprobado por Dios. Independiente si la persona tal o cual me aprueba o no me aprueba, eso no me importa. Lo que me debe importar es que si realmente Dios me aprueba como su siervo fiel, si me mantengo fiel en lo que Él me mandó a hacer, si en lo que me mantengo fiel en la comunión personal con Él, si es que soy honesto con Dios, si es que amo a mis hermanos, si es que sirvo a Dios de corazón, si es que trato de cumplir su palabra en mi familia, en la relación con mi esposa, en la relación con mis hijos, en la intimidad de mi hogar. Eso debe importarme. Eso claramente debe ser mi prioridad, buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Hoy día.
y compartirlo con mi familia, con mi gente. No lo que yo pueda proyectar hacia los demás, hacia gente que no me conoce. No, Señor, lo que más importa hoy día es qué piensa Dios de mí. Y Dios está hablando directamente en nuestro corazón, no para avergonzarnos solamente, no para condenarnos solamente, porque Dios no condena, sino que simplemente Dios redarguye nuestra conciencia por medio de su palabra para que nosotros podamos reconocer nuestro error, nuestro pecado, venir delante de Él, humillarnos delante de Él, pedir perdón con dolor y vergüenza, arrepentidos, recibir el perdón de Dios y lo otro, muy importante, recibir la instrucción de Dios. ¿Qué dirección Dios me da? Sigamos leyendo aquí. Jueces 20, 18 al 21. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. ¿Qué sucede aquí? Se levantan los hijos de Israel. Y mira por favor este detalle. Le preguntan a Dios: Dios, ¿quién va a subir de nosotros? ¿Quién va a subir de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Judá será el primero. Dios está con nosotros, porque Dios nos respondió. ¿Puede observar aquí usted el detalle? Que muchas veces, como error, nosotros también cometemos. El detalle está aquí que el pueblo de Israel hizo un plan. Ellos hicieron un plan, ellos reaccionaron, frente a una situación, tragedia terrible. No, esto está mal, tenemos que hacer algo. Se reunieron en el lugar de Dios, hicieron un plan, se organizaron como lo debían hacer y que debían arremeter contra la ciudad de Gabá. Escuchen la versión para estar más seguros, es decir, ellos van a, entre comillas, corregir algo que les parece justo. Ellos van a corregir algo una injusticia que se cometió. Ellos van a, entre comillas, van a aplicar la ley de Dios, aunque a su conveniencia, y no toda la ley de Dios, sino que a su conveniencia, o sea, sacando fuera de contexto una parte de la ley de Dios para aplicarla, pero no toda la ley de Dios, porque si fuera así, entonces ellos también serían culpables, pero lo dejan de lado. Y le preguntan a Dios: Dios, ¿estamos listos? ¿Estamos en tu voluntad? ¿Estamos haciendo lo que tú nos enseñas de aplicar la ley a estos transgresores, a estos perversos? Te queremos preguntar solo una cosa, Dios: ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ir primero, ¿Quién va a ir primero en el ataque? Entonces Dios dice: bueno, Judá va a ir primero, Judá va a ir primero. Entonces, Dios está con nosotros. Se levantaron envalentonados porque Jehová está con nosotros, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos. Vamos, arremetamos y hagamos justicia, porque esto no puede suceder en el pueblo. Y versículo 21, y saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, es decir, en donde ellos iban a cometer supuestamente aplicar la ley, los de Benjamín salieron a su contra, dice, y los derribaron, los masacraron. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Y estos hijos de Israel, que se supone habían consultado a Dios su plan hecho y derecho, ya que todos sus planes se quedaron con tremendo signo de interrogación, pensando y preguntándose, diciendo: Dios, ¿y por qué no nos entregaste en la mano si te preguntamos? A ver, te preguntamos, Dios, mira, Dios, esto nos pareció terrible, Dios, estamos aplicando tu ley, nos juntamos en Mizpa, nos reunimos como un solo hombre, le pedimos al agredido, al que fue agredido,
cómo fueron los hechos, nos enteramos, corroboramos, Dios, aplicamos la ley, nos reunimos todos, Señor, porque tenemos que ir en contra de esto. Más encima le damos la oportunidad a los de Benjamín para que ellos puedan sacar a los culpables, y ellos se envalentonaron y cubrieron a los culpables. Entonces nosotros arremetemos, te preguntamos, Dios, ¿quién es el primero? Porque tú estás con nosotros, porque tenemos que preguntarte todas las cosas, ojo, pero tenemos que preguntarte. Entonces tú dijiste Judá, entonces cuando tú respondiste eso, nosotros asumimos que tú estás con nosotros. Perdimos la batalla, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Qué piensa usted que pasó ahí? ¿Por qué Dios no le respondió? Porque aquí hay algunas lecciones que tenemos nosotros que tomar. ¿Por qué razón Dios no les había entregado en su mano la tribu de Benjamín? Las posibles razones es, número uno, que cuando Israel le preguntó a Dios qué tribu iba a ir delante, Israel está preguntando a Dios de acuerdo a una decisión que el pueblo de Israel ya tomó. Y le dice, Dios, de acuerdo a esta decisión que nosotros ya tomamos y determinación que a nosotros nos parece justo, y de acuerdo a nuestra voluntad, Dios, sométete tú a nuestra decisión. Y te preguntamos solamente para que tú nos digas quién va a ir primero, pero no te metas en la otra área, porque esta decisión ya Dios lo tomamos. Peor error. Porque tú no debes ir a Dios con una decisión ya tomada. O sea, tú no debes ir ante Dios a decirle, Dios, aprueba mi decisión porque esto es lo que yo creo que es correcto. O sea, tú no tomas a Dios aquí para que Él apruebe tus decisiones. ¿Me entiendes? Si somos hijos de Dios, si somos siervos de Dios, si somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, el esclavo, y debes recordar, y el siervo no tiene derecho. El siervo es dependiente de su amo. El amo decide todas las cosas. El amo es quien decide qué se va a hacer y qué va a suceder y qué decisión debe tomar. ¿Quién? El amo, no el siervo. Pero nosotros, como el pueblo de Israel, tenemos toda nuestra decisión tomada y exponemos nuestra decisión para que Dios apruebe nuestra decisión. No, Señor, no es así la cosa. Ese fue el posible error que ellos cometieron. Número 2. Jehová no les prometió la victoria. Cuando el pueblo de Israel le pregunta y dice, Señor, ¿quién va a ir delante de nosotros en esta decisión ya tomada? Judá va a ir. Jehová no en ningún momento, Dios en ningún momento le dice, y yo les doy la victoria. No. Dios no le prometió la victoria sobre su decisión, porque Dios no estaba de acuerdo con su decisión. Número 3. Todas las derrotas de Israel mencionadas en este libro, ¿a qué se deben? A la infidelidad del pacto que ellos hicieron con Jehová. O sea, aquí el pueblo de Israel está lejos de Dios, hermanos. ¿Cómo Dios va a bendecir algo que no está de acuerdo a su voluntad perfecta? ¿Cómo Dios va a bendecir a un pueblo, al pueblo de Israel, si están ellos, si cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Cómo Dios va a bendecir a un pueblo siendo que históricamente en el Antiguo Testamento Dios bendecía al pueblo de Israel porque había un pacto, porque había un compromiso? Recuerden estos, hermanos, Jueces capítulo 2. Acompáñenme por favor a leer el pacto que Dios hizo con ellos y la promesa que Dios hizo con el pueblo de Israel. Jueces capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto, yo os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Ojo con esto. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. En resumidas cuentas, Dios les dice, si ustedes no caen en idolatría, vamos a hacer un pacto. Ustedes me adoran a mí y yo estoy con ustedes. Ese es el pacto que Dios hizo. Si ustedes hacen lo contrario, si ustedes caen en idolatría, olvídese del pacto. Yo no voy a estar con ustedes.
Y aquí en Jueces capítulo 20, el último versículo que estamos mirando, ¿qué hizo Israel? Adorando a otros dioses en idolatría. Pero aquí quiere aplicar la ley de Dios. Se olvidaron del pacto. Se olvidaron del pacto. 22.000 hombres derribaron. ¿Quiénes? La tribu de Benjamín. En conclusión, hermanos míos, antes de terminar, quiero señalar esta otra parte. La tribu de Benjamín, que es la otra parte, la tribu de Benjamín cubrió a estos perversos que cometieron abominación, que se fueron contra la ley de Dios. Que al cometer abominación, como dice la ley de Dios, como decía la ley de Dios, al cometer abominación, este tipo de pecado, habían traído el mal sobre el pueblo de Israel. Así decía la ley. Pero ¿qué hace la tribu de Benjamín? Cubre a estos hombres. Los cubre. No los expone. No los saca para que los juzguen, para que Dios los juzgue. Pues la tribu de Israel, de Benjamín, hermanos míos, simboliza la sociedad en este tiempo. Que la sociedad en este tiempo le da más derecho y más ventaja. Y ustedes han visto, hermanos, no es cosa de que yo les esté diciendo algo nuevo aquí. La sociedad corrupta y perversa le da mayores derechos, le da mayores beneficios ¿a quién? Al que delinque, más que la víctima. ¿Sí o no, hermano? Eso lo vemos. Eso lo vemos. Se le aplica más, entre comillas, misericordia, por decirlo de alguna manera, al delincuente, porque esa es la sociedad. A lo bueno, para hacerlo más directo aún, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hermanos míos, que la iglesia del Señor se mantenga firme en la moral, en la ética, en la enseñanza que la palabra de Dios nos da. ¿Por qué esta sociedad quiere sacar a Dios del medio? ¿Por qué esta sociedad está arremetiendo con todo a la iglesia del Señor? Para sacar la iglesia del Señor. Porque la verdadera iglesia del Señor. Me estoy refiriendo a la verdadera iglesia del Señor. A esa iglesia que no es perfecta, por supuesto, pero me estoy refiriendo a esa iglesia del Señor que enseña fielmente la palabra de Dios, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para no rehuir de todo el consejo de Dios. A esa iglesia me refiero. A esa iglesia que en donde los pastores enseñan fielmente la palabra de Dios para edificar, para instruir, para corregir en justicia, para preparar al hombre, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, sin rehuir el consejo de Dios, la palabra de Dios. A esa iglesia me estoy refiriendo. Y esa es la iglesia que esta sociedad y el mundo quiere sacar. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, en la enseñanza de la palabra de Dios, enseña lo moral, lo espiritualmente y lo que viene de Dios moral, lo que es correcto, lo que es sano, lo que es bueno y lo que trae frutos apacibles de justicia, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso esta sociedad no quiere nada con Dios, hermano. Y por eso, en conclusión, como el pueblo de Israel, totalmente distorsionado, aplicando la justicia y aplicando la ley de Dios a otros sin aplicarla a sí mismo, es decir, como dijo claramente el Señor Jesucristo, no miren la paja, dice, en el ojo ajeno, sino que primero saca tu propia viga que tienes en el ojo, dice, y después sacan la paja del ojo ajeno. Es una enseñanza reflexiva para la iglesia hoy día, porque el Señor está guardando, purificando su iglesia, la iglesia del Señor. En conclusión, hermanos míos, debemos nosotros como iglesia del Señor hacer 3 cosas importantes, que lo quiero dejar en su mente, en su corazón en esta mañana. 3 cosas importantes. Número 1, debemos reconocer nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Y si el Espíritu Santo y la palabra de Dios ha descubierto que en nuestro corazón está lleno de envidia, lleno de ambición, si en nuestro corazón está lleno de falsos rumores, del chismerío y de tantas cosas y atrocidades e hipocresía, soberbia, orgullo en nuestro corazón,
Debemos humillarnos delante de Dios arrepentidos, debemos sentir dolor y vergüenza y pedirle a Dios que Él nos perdone de todos nuestros pecados y purifique nuestro corazón para que como odres viejos podamos ser purificados y limpios por el agua, que es la palabra de Dios que purifica mi mente, mi corazón, renueva mi entendimiento y por medio de su Espíritu Santo me da ese deseo de buscar a Dios de una manera personal, individual, todos los días. Y la palabra de Dios es quien va a limpiar mi mente, va a limpiar mi corazón, va a limpiar mi vida. Pero primero, hermanos míos, número 1, debemos reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. Número 2, humillarnos delante de nuestro Dios todos los días de nuestras vidas. Humillarnos delante de nuestro Dios con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y número 3, hermanos míos, recibir la instrucción, la enseñanza, la exhortación, la edificación, el lavamiento de nuestra mente y nuestro corazón para no conformarnos a este siglo por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y llevarla a la acción por medio de su Espíritu Santo. Esas son las cosas que debemos hacer para que la iglesia del Señor sea pura, limpia, sin arruga, sin ninguna cosa semejante. Para que el Espíritu Santo, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, siga limpiando y purificando nuestros corazones. Y no sigamos el mal ejemplo de Israel, aplicando el juicio a otros, pero nosotros siendo tolerantes en nuestro pecado. No, Señor. Aquí todos somos pecadores delante de Dios. Como Nehemías oró a Dios, Señor, perdónanos, porque yo y tu pueblo hemos pecado. Dios les bendiga, hermano. Que Dios les guarde. Que Dios bendiga sus vidas. Oramos a Dios y damos gracias a Dios por esta primera parte de este capítulo. Oramos a Dios. Gracias, Dios, te damos por tu palabra y tu enseñanza. Y humillados delante de ti, postrados delante de ti, te rogamos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados y purifiquen nuestros corazones. Primero, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder entender, ser sabios, Señor, en los tiempos que estamos viviendo. Ser sabios y entendidos en los tiempos en que estamos viviendo. Por eso danos pasión, anhelo, deseo, por escuchar tu voz, por recibir instrucción a través de tu palabra. Que en tu palabra, Señor, corrige, exhorta, anima, edifica, prepara nuestros corazones. No condena, sino que exhorta, disciplina, corrige. Corrígenos, Señor. Disciplínanos, Señor. Edifica nuestros corazones para estar puros delante de ti, Señor. Limpios, transparentes, para poder, Señor, estar atentos a la voz cuando nos llame a tu presencia y reunirnos contigo en el cielo. Bendice mis hermanos y hermanas. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra irresponsabilidad y negligencia. Perdónanos, Señor, por a veces creernos más justos que tú, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos asumido responsabilidades y decisiones que pensamos que tú apruebas, Señor, sin consultarte. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a ser humildes siempre, Señor. Perdónanos por ser soberbios, arrogantes, orgullosos, dueños de la verdad, Señor. Perdónanos, Señor, y ten misericordia. Y ten compasión de nosotros, Señor. Y danos sabiduría y llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo. Ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de nuestra nación, Señor. Guárdanos, Señor. Lo pedimos todo, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.